los viernes, nuestros viernes alternos, los vamos a utilizar para ir avanzando en el desarrollo de la unidad número 5. ¿Por qué es importante avanzar en esta unidad? Primero porque el tema de la elaboración de proyectos, aun cuando esta es una introducción a la elaboración de proyectos, es un tema sumamente importante. Eh, uy, a ver, sigo aquí conectado. A mí me parece que tengo problemas. ¿Estoy acá? Sí, ¿verdad? Sí, licenciado, se le escucha y se le ve. Solo su imagen se había quedado congelada, pero sí, todo va bien. Ok. Pero ahorita estamos ahí con esto, ¿verdad? Acá. Y ya en mi pantalla principal se ve mi presentación. ¿Es correcto? Ahorita no está presentando, Lick. Sí se ve, Lick. Bueno, al menos yo se lo logro ver. A mí Yo no lo puedo ver. ve negro. Solo se ve que quiere empezar la presentación, pero todavía aparece la pantalla en negro. Ok. Puede ser que la presentación esté capturando otra pantalla. Por ejemplo, inició la presentación, pero está queriendo capturar el documento de Word o PowerPoint. No, Mario, gracias. No, no ese es el caso. Es esto que los viernes, presidente que es viernes, ventana fin de semana, y le gusta hacernos la complicada. Ahora. Ahora Ya, sí. Lick. Ahora sí, Lick. Aquí está entonces. Bueno, listo. Tal como les comentaba. Es importante que los viernes en los que estamos todos juntos podamos trabajar estos temas. ¿Por qué? Porque nos da la facilidad de ponernos, de manejar estandarizado lo que vamos adelantando con los dos salones para que vayamos parejitos. ¿Qué es lo que nos interesa con esta unidad? Primero, desarrollar la mayor cantidad del contenido posible que está acá, en esta, durante los viernes alternos, porque esto nos va a servir para elaborar nuestro proyecto final de curso con el que complementamos la zona, que es la elaboración de, podemos llamarle un perfil, aunque en realidad el tema es la descripción y la estructuración de una cadena productiva. Elegimos productos que son importantes para la economía del país. Nuestros principales productos agropecuarios de exportación están ahí. Algunos productos, bueno, vamos a aclarar algo. La importancia de los productos que incluimos en el listado de los perfiles de las cadenas que se trabajan no necesariamente son los que mayor exportación representan, porque ahí nos quedaríamos en la esfera en un alto porcentaje de los productos de exportación tradicionales: azúcar, café, banano, cardamomo, y hasta ahí llegaría la lista. Sin embargo, hay otros productos no tradicionales de exportación que durante ya los últimos 30 años han venido tomando un espacio relevante en nuestra economía, permitiendo diversificar nuestras exportaciones, lo cual es bueno desde varios puntos de vista, pero principalmente desde el punto en el que
la dependencia por algunos productos campeones, por llamarlos de esa forma, pues sobre algunos productos principales se va reduciendo. Y eso es de singular importancia para países como el nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros que hemos tenido la oportunidad de estudiar la historia económica de nuestro país, podemos hacer referencia a lo que aprendimos en nuestro curso de Historia Económica de Centroamérica, su curso de área común, en el cual, si recuerdan, todos los temas empiezan acá con cómo era el modelo productivo en las comunidades prehispánicas. Veíamos cómo estaba dividido el trabajo, que siempre había una clase dominante, que en este caso eran los nobles, que estaban acompañados por la figura del poder militar y también religiosos, ¿no? Desde ya las culturas precolombinas, que tenían formas en las cuales ellos hacían una especie de trabajo parecido al de la comunidad primitiva, en una parte, pero más característico de los modelos despóticos tributarios, en los cuales la clase dominante recibe no solo los aportes en tributos de los esclavos o de los productores semilibres, sino también la producción de esto está bajo su control prácticamente absoluto. Coexisten entonces ahí algunos modos de producción, como lo fue también en las antiguas culturas, particularmente Egipto, Roma, Grecia, son comparables, perfecto, con las culturas precolombinas de América. Entonces, después seguimos analizando que lo que sucede es el tema de la conquista. Con el tema de la conquista empiezan a repartirse de algunas formas un poco violentas en buena medida, bastante radicales, la propiedad sobre la tierra. Se recuerdan entonces de los temas de la política agraria colonial y el origen o el principio del latifundismo, no solo en Guatemala, sino en América Latina, que fue muy parecido, pero particularmente en Guatemala, el asunto es que empiezan los repartimientos y las encomiendas. Esto como una parte en la que la corona quiere incentivar a nuevos para la expansión de la corona en las nuevas colonias. En ese entonces es importante también ubicarnos en la época histórica en la que todo esto se estaba desarrollando. Recuerden que el descubrimiento de América es en el siglo XV, los movimientos de conquista se van terminando en el siglo XVI, los movimientos de independencia empiezan en el siglo XVIII y terminan en el siglo XIX. Entonces todo eso, ese lapso de 200, 300 años, va conformando esquemas productivos en los cuales las colonias van basando economías respecto de las demandas de la corona. Y entonces solo se empieza a comercializar entre las colonias y la corona, pero no entre colonias, y no se puede tampoco comercializar con otros reinos. Las ideas económicas en el mundo continúan en ese devenir,
y entramos en la época que nosotros como economistas conocemos con la parte del mercantilismo. Y continúa ahí, continúa, y eso da lugar a los temas de los descubrimientos, a los temas de conquista y al desarrollo de más redes comerciales, más productos que ya ahora empiezan a tener triangulaciones, por ejemplo, entre América, la corona y Asia, entre Asia, la corona y América, países de África, pocos, por cierto, porque en nuestro continente la mayor parte de las colonias son ex colonias españolas, dejando de lado el tema de Brasil en Sudamérica, que es prácticamente un continente por sí, con dominación portuguesa, por el lado de las antiguas Guyanas, Surinam y la Guyana francesa, Holanda y Francia respectivamente, y los temas de las islas del Caribe, donde ahí sí es muy diverso el asunto. El resto de lo que hoy conocemos como Latinoamérica, exceptuando Brasil, de nuevo, es prácticamente dominación española. Entonces las relaciones de comercio eran básicamente con España, y eso es lo que va marcando la naturaleza de la producción que se da en estas colonias. Pero no solo eso, sino aquí viene, y hay otro factor que hace que las economías de América Latina sean también producto de una impresionante explotación por parte de la corona, y es la riqueza de sus yacimientos minerales, oro y plata, por ejemplo. En un momento en el tiempo, durante el apogeo del sistema mercantilista, antes de pasar a la época de los fisiócratas y que cambiara esta historia para elementos que veremos en sesiones posteriores, el tema del comercio se va expandiendo tanto por el mundo, y las relaciones comerciales necesitan de la mercancía que es perfectamente divisible, que es reconocida y que es ampliamente aceptada por todos en todas partes. Estamos hablando del dinero en su representación de metales preciosos. Y ahí es donde la plata juega un papel sumamente importante. Para ese momento del tiempo, la plata valía 3 o 4 veces más que el oro, porque era precisamente la mercancía más apropiada en la figura de dinero. Entonces, las principales minas de plata han estado siempre en América, por lo que la plata de las colonias españolas era la más apreciada y la que más se movía alrededor del mundo. De ahí su importancia estratégica. Pero adicionalmente a eso, y ahora aterrizamos en los temas agropecuarios, lo que estaba sucediendo en el viejo continente marca también el camino de cuáles son los productos en los cuales las colonias se van especializando. Y aterrizamos en la parte de México y Guatemala, y acá lo que aprendimos también en nuestro curso de Historia Económica es de que uno de los productos campeones durante la época de la colonia son 2 relacionados con la industria textil. ¿Me los recuerdan, por favor? Añil y cochinilla. Efectivamente. ¿De qué color es el primero? Rojo, ¿no? El añil, si no estoy mal, era azul, Es correcto. ¿Y el otro? de color rojo. Exacto, porque es la grana o cochinilla. Y estos 2 marcaron por mucho
el tema de las exportaciones, particularmente Guatemala. El añil de Guatemala era muy apreciado en todo el viejo continente por dos sectores específicos. El primero para la industria textil, porque fijaba muy bien, de hecho aún lo hace porque hay producción aún, fija muy bien y no decolora. Entonces para la industria textil muy apreciado, pero también en todo el tema del arte renacentista, los cuadros y todo, particularmente muy apreciados estos tintes, ambos, añil y cochinilla. Entonces, estos son los principales productos, pero al mismo tiempo, como el mundo gira y lo hace aunque siempre a la misma velocidad, a veces parece que en compases diferentes, sigue existiendo el tema de la investigación, del desarrollo, la evolución en cuanto a las artes, en los oficios, va marcando también cambios que se convierten en circunstancias, en saltos cualitativos muy importantes, que después determinan el destino de muchos de estos productos. En el tema de la industria textil, lo que va sucediendo es que hay algunos avances en la industria química y empieza a hacerse uso por tema de costos de tintes que sus colores son artificialmente creados. Entonces, no son extractos naturales que dan ese colorido, sino son mezclas de otros colores derivados de la industria química, y eso viene y desplaza esto. Cosa que pasó exactamente igual, excepto que como 150 años después, con el tema del algodón, que también para nuestro país fue uno de los principales productos de exportación por mucho tiempo. Enormes plantaciones en la costa sur, donde ahora hay caña y un poco de palma de aceite. Pero ahí era algodón. Hasta que las fibras sintéticas lo desplazan. Así, a lo largo del devenir de la historia económica y de los temas de revolución industrial, primera, segunda, tercera, han habido cambios que favorecen o no determinadas producciones. Hablábamos ayer respecto de cómo las cadenas de suministro se han visto interrumpidas durante los últimos 3 años por 2 eventos que no estaban en el radar de nadie, que por lo tanto no había ningún tipo de estrategia para afrontar esos riesgos, que se convirtieron en puntos de quiebre o en parteaguas para la manera como ya podríamos decir tradicionalmente se realizaban las transacciones comerciales. El primero es el tema de COVID y la restricción a la movilidad, tanto de personas como de mercancías. Y el segundo es el conflicto Rusia-Ucrania, donde se han visto afectados particularmente algunos insumos que para determinadas industrias son esenciales. Estamos hablando primero del petróleo, que con los altibajos en los precios, lo que sucede es que cuando hay un exceso de oferta, el precio baja. Cuando hay una señal de que va a ser escaso por cualquier circunstancia, las señales de precios van al alza automáticamente. Y el tema de los granos. Estas dos cosas hacen que haya una espiral inflacionaria a nivel internacional que países como el nuestro automáticamente la absorben. ¿Por qué?
porque de acuerdo con el Banco de Guatemala, el 75% al menos del incremento en el índice de precios al consumidor, que el año pasado llegó arriba de 9, es inflación importada. Entonces, para nuestro país se convierte en lo que se conoce como inflación de segunda vuelta. Entonces, no son impactos directos derivados de que, bueno, subió el petróleo, automáticamente sube el precio del combustible. No necesariamente es así. Y hay ocasiones en las que el precio del petróleo está relativamente estable y aquí sube el valor de la gasolina o el diésel. Y lo mismo sucede en los países que son importadores netos de petróleo y derivados. Este largo recorrido, así solo estamos calentando, es para que vayamos tomando en consideración la importancia que determinados productos van teniendo en los países en función del momento histórico en el cual están principalmente sus socios comerciales y en los cambios que se van dando a nivel mundial. Después de la cochinilla y el añil, saltamos al café, producto particularmente de una revolución liberal. Las exportaciones tienen un fomento importante. Bueno, del café pasamos a temas como ya se empieza a exportar banano. Y ahí tenemos otros asuntos que hacen que nuestro país hoy funcione de una forma en la que en 1945 se planteaba funcionaría diferente. Pero bueno, eso es materia para otra sesión. Pasamos a petróleo, ahora importamos principalmente azúcar, café, banano, cardamomo, pero nuestro mayor o nuestro principal producto de exportación en la actualidad ya no es un producto agrícola, ya viene por el tema de vestuario y textiles. Bueno, juntemos todo eso de lo que estamos hablando, como una introducción a nuestro sistema económico nacional. Juntemos esto con lo que analizábamos en las sesiones anteriores respecto del funcionamiento de la economía como un sistema. Ya vimos ayer en la sesión de que en realidad el sistema económico no funciona aislado, que es un subsistema que funciona encadenado, articulado o vinculado a otros dos, el subsistema ambiental y el subsistema social. Entonces, economía, ambiente y sociedad conforman los tres pilares o las tres esferas de lo que conocemos como desarrollo sostenible. Bajo esa óptica de desarrollo sostenible, en la cual tenemos que garantizar que las futuras generaciones gocen de cantidad, calidad y continuidad en el abastecimiento de sus recursos económicos, particularmente de sus recursos naturales, es imperativo encontrar en la actualidad la forma más eficiente desde el punto de vista de la racionalidad, pero no solo económica, sino también social y ambiental, de cómo utilizamos nuestros recursos económicos. Ese es nuestro trabajo. Y en los últimos años, en las últimas 2, 3 décadas casi ya, el enfoque ha sido a ir migrando a analizar todos los fenómenos económicos y a intentar darle solución al problema económico desde un enfoque no solo de racionalidad financiera, donde se busque encontrar la máxima ganancia, porque si lo hacemos así, ese sistema económico va a ser insostenible, porque estamos dañando a los otros dos, al social, porque no hay equidad y no hay crecimiento justo, y al ambiental,
porque estamos degradando la base natural sin importar qué pase después. Entonces, la óptica que veíamos ayer es que desde el enfoque de la teoría de sistemas, lo que sucede en el subsistema ambiental repercute directamente sobre economía y sobre sociedad. Lo que pasa en la economía también marca el comportamiento o la estabilidad de los otros dos sectores. Y en la búsqueda de procurar elevar el bienestar de las personas, es necesaria una correcta asignación de los recursos económicos. Y de eso precisamente se trata la elaboración de proyectos, no solo agrícolas, sino de todos los sectores. Aunque en nuestro curso nos vamos a centrar únicamente en proyectos agrícolas. ¿Alguna duda con esta introducción? No, Lick, todo claro, gracias. Por el momento no, licenciado. Ok, perfecto. ¿Esa es una intervención o es una entrada tarde? Era una entrada, Lick. Bueno, bienvenido. Ok. Definamos qué vamos a entender por proyectos. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, podemos identificar un proyecto como una empresa, un emprendimiento, una empresa. Una empresa es una aventura planificada que consiste en un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas que buscan alcanzar objetivos específicos. Pero esos objetivos específicos los va a alcanzar con parte muy bien acotada respecto de restricciones presupuestarias y periodos de tiempo definidos. Uno de los principales expositores a nivel internacional en el tema de la evaluación, la formulación y evaluación de proyectos es don Gabriel Vaca Urbina. Y Vaca Urbina define un proyecto como la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema. Un problema desde el enfoque de la economía. Un problema tendente a resolver una necesidad humana. El proyecto entonces es un plan al que se le asigna un presupuesto, un monto de capital, y se le proporcionan insumos con los cuales se va a producir un bien o un servicio que tiene que ser útil para satisfacer necesidades humanas. Los dos tienen exactamente los mismos componentes. Una solución inteligente consistente en un conjunto de actividades que tienen que tener un hilo conductor lógico, que tienen tiempos definidos y que tienen asignaciones de recursos que van a marcar cuánto es lo menos, pero también cuánto es lo más que en este caso podemos invertir para intentar resolver de una forma inteligente un problema desde el punto de vista del problema económico. Otros dos autores importantes, Morales Castro, dice que un proyecto es la unidad mínima económica de planeación, formada por un conjunto de actividades concatenadas que se suceden, complementan y deciden entre sí, si la última de las cuales es parte importante para la toma de decisiones sobre la inversión.
Bueno, ok. Este está un poquito menos digerible, ¿no? Pero este enfoque es desde una lógica en la cual de forma muy similar funciona en la actualidad la clasificación presupuestaria en el sector público, la cual está dividida en finalidades, funciones y divisiones. A lo interno, desglosando más, hay actividades, hay obras, hay proyectos. Entonces, hay una jerarquía en cuanto a los niveles. Por eso es que esta es la unidad mínima económica dentro de la planificación o la planeación, particularmente la planeación pública. Para nuestro país, esa planeación está en función de lo que ayer veíamos respecto de las políticas públicas. En Guatemala, el ente rector de las políticas públicas es la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, CEGEPLAN, que todos los años articula con el Ministerio de Finanzas Públicas todos los temas relacionados con la asignación de recursos encaminados a la provisión de bienes y servicios a la población a través del gasto público. Esto es el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Y todos los años, ya por esta época, empiezan ya con cuál va a ser la estrategia con la cual se va a intentar distribuir de la mejor forma las diferentes asignaciones que se van a hacer a cada entidad para que éstas puedan cumplir con los objetivos que tienen trazados en la planificación, en este caso en la planificación pública. Para el tema de los no públicos, funciona de forma similar. La idea es que tiene que partir de planes de largo plazo que se tienen que unir a una programación de mediano plazo. ¿Qué queremos hacer en 5 años? Así, ¿dónde nos vemos en 20? Empezamos. ¿Qué queremos hacer en 5 años para poder alcanzar ese objetivo de plazo? Pero también tenemos que caer al plano al inmediato, al corto plazo, y planificar qué es lo que vamos a hacer durante este año para irle dando forma a nuestro mediano plazo y poder llegar al largo plazo. Adelante. ¿Ese micrófono abierto es para una intervención o está descuidadamente abierto? Bueno, por último, Zapaj Jain. Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendente a resolver una necesidad humana. Siempre hay más de una forma de hacer lo mismo o de intentar llegar al mismo resultado. Entonces, la idea principal que va destacando dentro de las definiciones anteriores es de que hay que tomar opciones de elección y de asignación de recursos para que cualquiera que sea la idea que se pretende implementar
se busque cuál es la mejor forma, o en este caso, la alternativa ideal para intentar resolver ese problema que se da. Cuando partimos de un enfoque en el cual los recursos son escasos y se enfrentan a necesidades ilimitadas. Ese es el punto de partida, entonces, con esto. Una idea que surge para intentar resolver un problema, pero un problema desde el punto de vista del problema económico. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producirlo? Y principalmente, ¿cómo? Y los problemas, y proyectos se van a centrar en el cómo. ¿Cómo surgen los proyectos? Los proyectos surgen en la medida en que se van encontrando ideas, propuestas, la búsqueda de una alternativa para intentar solucionar algo. Puede ser en temas de producción, tratar de reemplazar alguna tecnología que ya cayó en la obsolencia porque ya lleva mucho tiempo, porque no permite crecimiento, porque ya el avance tecnológico vino y lo rebasó al tema. Dentro de la tecnología, no solo hay máquinas sofisticadas. Prácticamente la tecnología, hay desde componentes tecnológicos muy simples, como una hoja de papel que antes no era tan blanca, una hoja de papel que aprendieron a blanquear aplicándole cloro, pero que después con el tiempo, el blanquear papel con cloro se convirtió en un problema para el ambiente, porque hay múltiples impactos que se derivan de la producción de papel, y de papel bond así súper blanco, muchísimo más. Entonces, depende de cómo vaya las señales de mercado. Así, una tecnología puede caer en obsolencia no porque esté vieja, sino porque las condiciones del mercado ya obligan a un productor a cambiar su tecnología por una menos contaminante, por una más rápida, por una con costos menores, o en el mejor de los casos, por una que reúna las tres condiciones anteriores. Porque las oportunidades de negocio en función de la coyuntura así se lo plantean. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, licenciado. Sí, Lick, todo bien. Yo tengo la impresión, vamos a ver acá. Yo tengo la impresión acá, quiero ver. Mario. Hola, Mario. Mario, yo tengo la impresión de que lo ubico de algún sitio. He llevado cursos de otros semestres, pero no he llevado clase con usted. No es de clase donde lo ubico. ¿Dónde trabaja don Mario? Yo trabajo en un call center. Entonces solo se parece. Si pensaba, esta pregunta siguiente iba para usted, para que me ayudara a resolverla, pero como no es usted quien yo pensaba que era, se salvó.
Regresemos al paréntesis. Dice, está mi presentación de regreso, ¿verdad? Sí, Lick. Sí, licenciado. Sí. Ok, vale. Dice, el siguiente párrafo. En la evaluación de proyectos, el punto de partida o el supuesto sobre el cual vamos a basar toda la idea es que solo deberían asignarse recursos a proyectos que, además de aumentar la disponibilidad de bienes y servicios, generen un flujo de beneficios que sea mayor a las inversiones necesarias para ponerlos en marcha. Acá, tenemos obligadamente, tenemos que verlo desde dos enfoques. Uno desde la prestación o la producción de bienes y servicios de un proyecto económico. Un proyecto económico es un proyecto privado en el cual se buscan ganancias. ¿Ya? Acá el flujo de beneficios tiene que ser mayor a la inversión para montar el negocio, independientemente de cuál sea este. El proyecto entonces solo va a financiar la mejor alternativa para hacer algo. La mejor alternativa para hacer algo, relaciónenlo ahorita de inmediato con su función de producción. ¿Cuál es la que tiene que encontrar para que esta sea la mejor opción o alternativa? Si me hablan todos al mismo tiempo, no logro entenderlos. ¿Podría repetir la pregunta, Lick? Ok, vamos, aquí dice, tenemos que encontrar la mejor opción o la mejor alternativa para hacer algo, porque siempre hay diferentes formas o diferentes métodos o diferentes recetas para hacer lo mismo, para hacer pasteles. Y todas las recetas tienen que combinar y transformar los mismos elementos, factores de producción. Cuando estamos hablando de factores de producción y los metemos en nuestra fórmula en que F es igual a P, paréntesis T, W, K, CE, estamos hablando de nuestra función de producción. ¿Cuál de estas es la que nos interesa encontrar y por qué? Adelante. Yo aquí no veo. La solución más óptima para maximizar la ganancia. Pero ¿qué hacemos antes? Se saltó un paso. Sí es la función óptima de producción, pero ¿qué buscamos? Minimizar costos. Exactamente. Por dos razones principales. La primera es, cuando usted utiliza de mejor manera sus recursos económicos, sus factores de producción, minimiza el desperdicio. Al mismo tiempo que se reducen también los residuos, lo cual para temas ambientales es muy bueno. Para temas financieros, económico-financieros, es mucho mejor, porque solo va a asignar recursos en la medida necesaria, ni menos de que lo que salga no cumpla con las expectativas del cliente desde ningún punto de vista, ni más que promueva el desperdicio, el derroche, la sobreutilización, la sobreexplotación de los recursos.
porque lo que va a pasar es de que su estructura de costos no va a ser competitiva respecto de sus pares. Por eso es que existe la evaluación de proyectos. Eso es desde el punto de vista de los proyectos económicos, los proyectos privados, los que buscan ganancias. Adelante, adelante, adelante. Disculpa ahí la interrupción. Cuando Sí, ustedes se dígame. refieren a los proyectos del sector privado, no sé si ha escuchado, pero ha sonado mucho lo de este famoso Tren Maya, o no sé cómo es que... Espéreme, espéreme. Bueno, Ahí. gracias por el punto, gracias por el punto. Nos falta... Siguiente enfoque. La evaluación de proyectos, el punto de partida es que se asignan recursos a proyectos que, además de aumentar la disponibilidad de bienes, generan un flujo de beneficios netos mayor a la inversión. Ahora cambiemos la óptica. Ahora son proyectos sociales. Son proyectos públicos. Bueno, ¿qué se busca en un proyecto público? Cuando estamos hablando de proyectos desde el enfoque de los públicos, tenemos que asociarlo con el tema de inversión. Una parte importante de la inversión es aumentar el stock de capital bruto. ¿Sí? Más carreteras, más puentes, más escuelas, más hospitales. Eso es aumentar la disponibilidad de bienes y servicios desde el enfoque público. Sí, pero acá el punto de vista no es la obtención de ganancias o beneficios en la figura de precios y cuánto se va a cobrar, y entonces el precio es el costo más la ganancia. Encontrar nuestra función óptima de producción desde el lado de los privados permite minimizar costos y aumentar las ganancias. Encontrar nuestra función óptima de producción desde el lado de los proyectos públicos se basa en que, además de incrementar el stock de capital fijo del Estado, del país, va a permitir la provisión de servicios públicos que den como resultado beneficios sociales. Un proyecto de riego que lo maneja el Ministerio de Agricultura, lo busca no es obtener una mayor producción de los agricultores para que estos obtengan más ganancias a partir de vender. Claro, ese es uno de los objetivos. Pero como es inversión pública con este sistema de riego, lo que busca es reducir la vulnerabilidad de los pequeños productores a cambio climático, por ejemplo. Pero lo principal es que busca dotar a esos productores que están en un área geográfica particular de un abastecimiento seguro de agua. Cuando hablamos de abastecimiento seguro de cualquier materia prima o insumo, ¿se recuerdan de qué estamos hablando? 3 condiciones.
Cantidad A ver. suficiente. ¿Sí? Calidad. ¿Cuál? Continuidad, licenciado. Vamos ahí. Cantidad suficiente. Ni menos ni más. Porque hay estructura de costos. Tiene que haber el uso, que haya subutilización. No regar muy poco, porque entonces no hay resultados. Tampoco regar demasiado, porque solo desperdicia el agua. Con la calidad adecuada. ¿Por qué? Porque si la calidad del agua que utiliza, por ejemplo, tiene sustancias contaminantes, en el tema agropecuario, esto es muy delicado, por razones de salud humana. Porque en el agua van residuos de muchas cosas que se transmiten a los alimentos. Y estos son para consumo humano directo o para producir otros alimentos que al final los humanos o los animales consumen. Si lo consumen los animales y son animales que después nos vamos a comer, el tránsito es el mismo, solo que un poquito más largo. Igual le va a llegar esa contaminación, directa o indirectamente. Entonces tiene que incidir en costos para poderle devolver la calidad. ¿Sí? Y la continuidad, se recuerdan, se refiere a la temporalidad. Tiene que haber cuando se necesita. Por eso es que hablábamos del tema de petróleo, de los granos, de cómo algunos países, por ejemplo, de Sudamérica, aprovecharon que tenían producciones excedentarias de trigo, de soya, de centeno, y lograron cubrir el espacio que las exportaciones de Ucrania dejaron libre en el mundo mientras se interrumpieron. Y mientras continúen, o mientras hayan estado interrumpidas, otros países mandaron o el mismo producto o productos sustitutos. El tema es que hay velocidades de respuesta, pero el mercado no espera, porque no se puede detener. Busca un nuevo proveedor o hace adaptaciones para utilizar productos sustitutos ante la escasez o ante la cero existencia de la materia prima principal. ¿Me estoy dando a entender con esto? Sí, licenciado. Porque solo escucho la misma voz siempre. ¿Qué les pasa? ¿Qué timidez? Bueno, vamos, pues sigamos. Bueno, opciones de inversión. ¿Inversión pública o inversión privada? La idea es esencialmente la misma. Tenemos que tomar decisiones respecto del mejor uso de los recursos. Hablamos de esto desde dos enfoques. Desde el enfoque del que compra y desde el enfoque del que produce. Y en los dos hablamos de identificar la mejor alternativa para la mejor asignación posible de los recursos. Hablamos de una canasta de consumo de dos productos o dos bienes y trazábamos una pendiente sobre o bajo la cual hay n combinaciones posibles para optimizar un presupuesto, una línea de restricción presupuestaria. Por el lado de la producción, observamos el mismo gráfico,
Solo que ahora el tema no es qué consumimos, sino el tema es qué producimos. En los dos gráficos, lo que está debajo del área señalada es una mejor asignación en el sentido que lo que vamos a comprar o lo que vamos a producir es lo que mayor beneficio nos devuelve. ¿De qué concepto, sí, estamos hablando cuando decimos que es el mejor uso alternativo de un bien? O cuando hablamos de la renuncia a el consumo de un bien para poder consumir unidades adicionales del otro. El costo de Costo de oportunidad. oportunidad. Exactamente. Empezamos con que los proyectos buscan resolver el problema económico. Buscan dar respuesta a por qué, para qué, en qué, cuándo. Principalmente, reitero, nos tienen que orientar en el cómo. Pero el punto de partida es ir dándole respuesta a estas. ¿Por qué? ¿Por qué queremos hacer un proyecto? ¿Por qué es necesario? ¿Pero es necesario para qué? ¿Vamos a crear algo nuevo? ¿Un nuevo producto? ¿Vamos a prestar un servicio nuevo en el sector? ¿O ya hay algo parecido? Ya tenemos algo, una base, y lo que queremos hacer es ampliar la capacidad instalada, ampliar el área de cobertura, diversificar nuestra oferta, sea de bienes o sea de servicios. Ajá, fortalecer. ¿Se recuerdan que hablamos de que hay diferentes tipos de necesidades? Hablamos de que hay necesidades sentidas. Hay necesidades observadas y hay necesidades que se crean. Hablamos de esto cuando hacíamos referencia a dos condiciones que deben darse para que cualquier transacción se realice. Sea que compre o sea que venda, las dos condiciones tienen que darse simultáneamente. Capacidad de pago es una, pero antes de tener capacidad de pago, tiene que tener disposición a pagar. Esas son, y los tipos de necesidades pasan por ahí. Necesidades sentidas. Aquí lo que necesitamos es un centro de salud porque los niños se enferman mucho. Necesitamos una planta de tratamiento de aguas residuales porque el agua está muy contaminada y la usamos aguas abajo en la parte baja del río para poder regar esta plantación. Pero no la podemos seguir utilizando con ese grado de contaminación. Ajá. Bueno, esas son necesidades sentidas. Pero alguien llega y dice, no, tiempo. Acá su principal problema no son las aguas residuales, son los desechos sólidos. Esas son necesidades observadas. Y las necesidades creadas, ahí ya entra el marketing, ya entra todas las técnicas en las cuales le van lanzando hasta subliminalmente el deseo de comprar algo.
porque es exclusivo, porque le da estatus, porque es un mejor medio de transporte, porque es una mejor marca, porque es más duradero, porque es más cool, porque es más chic, porque es más bonito, por cualquiera. Adelante. Lick, podríamos llamarlo como un tipo de fetichismo. Un tipo de Fetichismo. fetichismo. Ajá. Ah, Porque el bueno, fetichismo ok. básicamente es eso, ¿verdad? En alguna medida sí. Si lo vemos desde el punto de vista económico, el fetichismo de la mercancía va más en función de atribuirle a un producto cualidades que no tiene. Si lo juntamos desde el enfoque que traíamos, podríamos decir que sí. En alguna medida los temas de estatus, los temas de lo superfluo, los aspectos superficiales se pueden juntar con eso. Pero hay algo también importante respecto de, y es que se recuerdan cuando estábamos hablando de las diferencias entre costo, precio y valor. Acá nos viene muy bien el tema del valor. ¿Por qué? Porque llegamos a donde, cuando estábamos hablando de esto, dijimos que había muchos rasgos o aspectos subjetivos respecto del valor, no solo del que una persona le da a determinados objetos, a determinados bienes, sino lo que el mercado. Veamos acá. Un bien inmueble. En los bienes raíces es muy común encontrar esta circunstancia, la siguiente. Una constructora, la misma constructora, hace dos proyectos. Una casa del mismo tamaño, con la misma distribución en sus ambientes, hecha con los mismos materiales, por la misma empresa. Son productos homogéneos, pero dependiendo de donde estén ubicadas, la diferencia en precios de estas varía considerablemente. Esa es por características subjetivas que pueden ser en función de aspectos positivos que se conocen como amenidades, o puede ser en función de aspectos negativos que se conocen como externalidades. La primera de las casas está ubicada en un entorno boscoso que tiene unas vistas impresionantes, un buen clima, aire aparentemente limpio, agua abundante. La otra de las casas, recuérdese, son productos homogéneos, el mismo tamaño, los mismos materiales, mismo diseño, misma empresa constructora. Está ubicada en las cercanías de un espacio donde se les ocurrió poner una planta de tratamiento de aguas residuales o de desechos sólidos y quedó cerquita de un nuevo vertedero de desechos. Automáticamente le bajó su precio de mercado por esa circunstancia. Si por el contrario hay situaciones en las que ponen una nueva carretera, pusieron un centro comercial cerca, hay un hospital, escuelas, las condiciones cambian hacia el lado positivo. Entonces ahí la idea es, en cuanto a las
necesidades sentidas observadas y las creadas, en estas últimas particularmente entran en juego muchos aspectos que son subjetivos. ¿Vamos bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Después, en el por qué y el para qué están muy ligados. Para diversificar el producto, ya tenemos algo, pero queremos algo más, con un nuevo sabor, con un nuevo tamaño, con un nuevo color, de una nueva forma, una línea nueva. Para ampliar cobertura, ya se atiende determinada área, suroccidente. Ah, perfecto. Pero también queremos operaciones en el nororiente. Un nuevo proyecto. Para crear una nueva variedad de mandarina. Mandarina sin semilla. Ah, pero que es mandarina con una que permite, es sin semilla, pero permite ciclos más rápidos. Ajá. Una variedad de maíz más resistente ante plagas. Una variedad de maíz en el que se utiliza semilla climáticamente inteligente. Mire qué avance tecnológico tan grande para poder crear una semilla que tenga menores necesidades de agua o que pueda resistir más a condiciones extremas de humedad. Me fui para los dos lados. Falta de agua, exceso. Esa semilla puede hacer así. Una semilla que permita perdón, una caña de doble mazorca. Cosas como esas. Una nueva variedad de algo. ¿En qué? Ah, bueno. ¿Cuál es el destino de las inversiones que estén previstas? Adelante. Felix, solo lo que usted estaba mencionando de las semillas, que es bastante... Ajá. Perdón, perdí el audio. Cristian. curioso cómo, pues sí, ¿verdad? Ha ido mejorando. Bueno, digamos, ya ciertas frutas crecen sin necesidad de tanta agua, ¿verdad? No sé si me escuchan bien. No, Alejandro, Me perdí en una parte. No me escuchan ahora, ¿o sí? Permítame, creo haber captado la idea así, aún con la pausa. Bueno, sí. Hablamos de que tecnología no era son máquinas sofisticadas, tecnología de punta, no es solo computadoras, microchips, nanotecnología, drones, no, es también semilla, es también un fertilizante, un abono. La tecnología se ve allí también. Hay muchos adelantos y muchos adelantos que tienen que lo único que retoman son prácticas ancestrales. Ahorita vamos a diferenciar dos productos justo con este tema de semillas. Hay organismos genéticamente modificados en algo que se conoce como injertos. Un injerto es mezclar dos variedades, pero del mismo género. Son dos vegetales o dos animales, por ejemplo. Son organismos genéticamente modificados. Pero hay otros que también tienen mucha tecnología, mucha investigación en cuanto a ingeniería genética, que estos son los llamados productos transgénicos.
hay que tener cuidado, no son lo mismo. Todos los transgénicos son organismos genéticamente modificados, pero no todos los organismos genéticamente modificados son transgénicos. En el trans hay una combinación en el transgénico de genes de otra especie, pero en este caso animal con vegetal. ¿Para qué? Para aprovechar las características predominantes del gen que le están poniendo a esa cadena para conseguir objetivos en cuanto a necesita menos agua, necesita menos luz, germina más rápido, expele una sustancia que aleja a sus depredadores naturales o sus plagas. Hay muchas objetivos con los cuales se puede hacer eso. Hay muchos avances. Vamos con el cuándo. El cuándo también depende de muchos factores. Hay muchas variables que entran en cuándo se va a evaluar o elaborar, evaluar y ejecutar un proyecto. Son 3 momentos distintos. Lo elabora, pero puede que se quede ahí y no se haga nunca. Lo elabora y lo ejecuta. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ejecutarlo? En el momento más conveniente. En el momento preciso, pero ¿cuándo es esto? Cuando se necesita la inversión. Ahorita necesitamos crecer, necesitamos expandir. Es ahora, porque este producto solo lo vendían en Ucrania, solo lo vendían los rusos. Pusimos el ejemplo ayer también con el tema del conflicto de suministro de energía para la zona del euro. Particularmente Alemania es altamente dependiente del gas natural que los rusos le envían desde su gasoducto en los Urales. Alemania corta el suministro como represalia, como bloqueo, y le entra el tema de tratar de producir energía. ¿Las energías estarán listas para tener esa transformación tan rápida? La respuesta es no. Pero mientras, alguien más tiene que tomar ese espacio con otro energético alternativo o con el mismo. Aún tengan que traerlo de otro lado y resulte con una estructura de costos mayor, tendrán que adaptarse a las nuevas condiciones de precios, porque es un suministro más caro o no tenerlo. Entonces, a veces es preciso reducirle un poco al margen, pero garantizar el abastecimiento de su producto, que perder usted también el mercado, porque su materia prima se encareció y no está dispuesto a bajarle su ganancia. Hay muchas cosas en las cuales un proyecto puede ser la alternativa. Para un sustituto, ya. ¿Cuándo es el momento más conveniente? Si es un proyecto social, cuando la necesidad sentida está allí, cuando la necesidad observada tiene que atenderse. Ese es el punto óptimo en el que socialmente tiene que hacerse. Pero también hay momentos financieros, cuando se tiene el capital, cuando se tiene el apalancamiento, el préstamo para poder hacerlo, cuando llegó con ahorros suficientes para poder, hoy sí, hacer la inversión.
que está marcado social, financiero, económico y financiero, recuerde que no son lo mismo. Acá entramos en los temas de proyectos sociales y lo que hablábamos, los proyectos desde el punto de vista de su enfoque financiero tienen que dar flujos positivos en ingresos por tarifas, por precio de venta. Los proyectos sociales, su flujo positivo debe ser desde el punto de vista económico, social. Reducir enfermedades, acercar a más niños a la escuela, reducir la cantidad de leña que se utiliza, aumentar el agua para riego, que va a reducir, no va a termino la idea anterior, no va a resultar en que venden más, ajá, sí, pero automáticamente lo que está garantizando es abastecimiento de alimentos. Y la última, el momento también puede ser el momento político. Les voy a poner, por ejemplo, los dos proyectos de infraestructura más grandes que se han hecho, infraestructura pública, que se han ejecutado en nuestro país. Los dos tienen ya 50 años o casi. Es la hidroeléctrica de Chixoy y el acueducto nacional Chayá-Pixcayá. Vean cómo es esto. Fueron pensados a finales de los años 50. Fueron planificados y desarrollados los estudios de factibilidad en la década de los 60 y los dos fueron ejecutados en la década de los 70. El factor común que tienen era el momento político que el país atravesaba. Tomar decisiones en ese momento para el Estado era bastante más sencillo que hacerlo ahora. Si esos proyectos no se hacen en ese momento, no se habrían hecho nunca. Nunca se habrían hecho. ¿Por qué? Porque los dos, particularmente el segundo, el Chayá-Pixcayá, se quedaron inconclusos. Y ahora la ciudad de Guatemala tiene serios problemas con abastecimiento de agua, porque en ese acueducto que llega a la planta de Lodecoy en Misco, solo llega la mitad de lo que significa el 50% de la capacidad instalada. Porque estaba pensado para poder tratar 3 metros cúbicos por segundo, 3,000 litros por segundo. Al final solo quedó habilitado poder tratar 1,500 litros por segundo, pero lo que ingresa es sustancialmente menos, particularmente en la época de verano. Pero si eso no está, si no se hace en ese momento, no se habría hecho jamás. ¿Dudas, jóvenes? Lico, una pregunta. Adelante. Por lo que usted menciona de lo de las hidroeléctricas, entonces hoy en día no se ha hecho ningún proyecto social a esa magnitud o no hay intenciones de hacerlo. Porque me provoca como duda eso, ¿verdad? Ya. Bueno. En el cuando, mezclado con esta parte del momento político, también tenemos que ver los temas financieros. Hacer un proyecto de esa magnitud, como la hidroeléctrica de Chixoy, en este momento ya no es viable por
varios factores. Financieramente, habría que entrar, y ahí voy a aprovechar para hablar con el tema del Tren Maya. Hay varios proyectos que entran en una línea que son mixtos, no son estrictamente mixtos, sino tienen una forma que se llama alianzas público-privadas. Las alianzas público-privadas, dependiendo del esquema que se utilice, una alianza público-privada es, por ejemplo, la autopista Palín-Escuintla. El Estado la construyó, pero la operan privados. En la operación hay ganancias para el Estado, pueden ser altas, pueden ser bajas, pero hay ganancias para el Estado, como fue convenido. Pero los privados le dan mantenimiento. Entonces se mantiene en condiciones muy diferentes al resto de carreteras, aún en la misma área. Ahí hay participación pública-privada. Lick, Ahora. también podemos mencionar como la VAS, que hay que pagar 20 quetzales para pasar. Sí. Depende del carro que entre. Va. Entonces, esa es una, pero esa no es público-privada, esa es privada. Entonces, hay esquemas que funcionan bien. Empresas privadas prestando servicios públicos. Uy, a veces es algo complicado, pero bueno, vamos. En el tema de energía, particularmente hidroeléctrica, ya los tiempos ni financieros ni políticos están para hacer grandes proyectos de infraestructura. De hecho, la tendencia, y en Guatemala se ve muy claramente, es hacer en un mismo río varios aprovechamientos, pequeñas mini centrales hidroeléctricas sobre un mismo cauce, en la parte alta, media o baja de la cuenca. Hay más de un aprovechamiento por pequeñas centrales hidroeléctricas que en combo ya generan una cantidad de megawatts importante, pero ya no están las condiciones políticas sociales menos para hacer proyectos de ese tamaño. De hecho, recuerden que la hidroeléctrica de Chixoy tiene en su haber al menos un par de episodios en los cuales hubo una flagrante violación a los derechos humanos. De hecho, el Estado de Guatemala fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para compensar a las familias que fueron víctimas de la violencia por parte del Estado en el tema de la construcción de la hidroeléctrica de Chixoy. Entonces, ahora hay proyectos para compensar a esas familias que fueron desplazadas a la fuerza para poder construir ahí la zona de inundación del proyecto. Pero si no lo hacen de esa manera, no lo habrían hecho. Así se justifica. ¿Está mal? Pues se supone que sí, dado que fueron condenados por eso, pero la justificación va por N aristas. No estoy diciendo que estuvo bien. El proyecto es importante para el abastecimiento de energía a nivel nacional, pero ahorita estamos hablando de momentos políticos, económicos, financieros. ¿Alguien más?
No. Ahora, terminemos Sí. con esta. Tengo una pregunta. Adelante. Sí, dígame. En esta clase de proyectos que involucran al sector público, ¿verdad? Eh, al momento de estar realizándolo, como usted menciona, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta el tiempo político. Claro. Se puede asumir de que si un proyecto es viable, siempre se tomará en cuenta, por ejemplo, lo que mencionaba en este momento de la hidroeléctrica. No estaba ahí la figura de la expropiación en todo caso, ¿verdad? Que el gobierno mediante, pues, mediante, pues, esa figura de la expropiación llegara y simplemente se resolviera de esa manera jurídica, más allá de implementar a la fuerza, como mencionó que se hizo al final. Se tiene que tomar en cuenta que el gobierno, si el proyecto es viable, independientemente si es un proyecto económico como el que se mencionó o un proyecto de otra clase de índole, siempre se contará con esa clase de figuras legales o por el contrario, mejor ir por la baja y pensar de que no se puede contar en esa clase de cosas con la figura de la expropiación, por ejemplo, por parte del gobierno. Ya, bien. Por ejemplo, hay dentro de los proyectos de las que se conocen como alianzas público-privadas, en Guatemala, desde 2012-2013, existe la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica. La ley crea la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica. Bueno, dentro de los proyectos que se analizan, existe, por ejemplo, en el tema carreteras, existen las cláusulas en las cuales el Estado de Guatemala, tiene que garantizar que el proyecto cuenta con todos los derechos de paso que son necesarios para elaborarlo. Y ahí hay diferentes figuras. Una de ellas es la expropiación. Pero esto es relativamente reciente. Para ese entonces, entiendo que efectivamente se buscaron los mecanismos y el asunto terminó. Se tienen que mover de ahí y los vamos a ubicar en otro lado. Les vamos a comprar esto y los vamos a ubicar en otro lado. Ya va una. Miren, señores, aquí vamos a hacer esto y se tienen que mover para otro lado. No, porque el lugar donde nos dan no nos gusta. Ya van dos. No preguntaron por la tercera. Simplemente los sacaron de ahí. Desafortunadamente, a algunos los sacaron en ataúd. Y los otros salieron corriendo. Trataron. No justifica, por supuesto. Hay mecanismos. Pero el tema es que en ese momento político, el tipo de gobierno que estaba era autoritario. Vámonos para el otro extremo del continente. Vámonos a Chile. El desarrollo de la economía chilena se debe en gran medida a las decisiones tomadas durante la dictadura. No justifica, pero es que el tema es lo mismo que pasó en Nicaragua. Dictadura al otro extremo. Hace 10 años Nicaragua era el lugar perfecto para invertir en la región. Estaban encantados, hay mucha inversión guatemalteca en Nicaragua. Y todos felices. ¿Por qué? Porque era más fácil, era mucho más rápido, muy ágil ponerse de acuerdo con solo uno. Y como el tema ahí es autoritario, lo que él dice es orden y no se discute, solo se ejecuta. Entonces, era más fácil tomar decisión, encantados.
No había que hacer pagos facilitadores por todos lados. No, eran para un solo lugar. Hay de todo. Es una gran mezcla. Y son momentos políticos en los cuales se puede o no hacer algo. Que después resulta que eso fue una violación a los derechos humanos. Eso en este momento no se permitiría. Pero ya se hizo. Ya lo hicieron. Y eso dio las bases para muchas cosas que ahora son diferentes. No lo justifica en ninguna medida, pero son las decisiones que en ese momento tomaron y económicamente les funcionó. Financieramente les fue rentable. Y ahora te están pidiendo perdón, sí, pero en ese ratito no pidieron permiso. Voy a cerrar la clase de hoy con este mismo tema. Esos temas se logran arreglar con algo que se llama gobernanza. En el tema de los recursos naturales, particularmente me voy a referir a tres. En Guatemala, las industrias extractivas, minera y petrolera, es como que estuvieran mencionando al diablo encarnado. A la gente no le gusta esa figura. Y hay temas de gobernabilidad muy complicados en las industrias extractivas. Pasaba lamentablemente lo mismo hace muy poco, pero eso ya se arregló con las hidroeléctricas. Hay mucho de falta de información. Hay bastante de desinformación. No es lo mismo. ¿Ya? Hay muchos intereses de por medio. Entonces hay mucho ruido con esas. La otra son los proyectos de energía en general. Y hay un proyecto en Honduras. El proyecto se llama Cerro de Ulá. Y en Cerro de Ulá, una parte montañosa, una cordillera que hay rodeando la capital de Honduras. Allí en la punta de esos cerros hay instaladas torres de generación eólica. Los molinos, los molinetes que vemos aquí camino a Palín, hay algunos. En el área de Santa Elena Varías hay otro, por ponerlos cercanos. Son torres de transmisión eólicas que funcionan con el viento. Pues ahí en Honduras, en Cerro Ulá, instalaron un proyecto de energía eólica. Pero esta experiencia es una experiencia de buenas prácticas en cuanto a la gobernabilidad del proyecto. ¿Qué fue lo que hicieron? La empresa que desarrolló el proyecto llegó a la comunidad y no pretendieron en ningún momento engañar a nadie. Llegaron y les dijeron, aquí en estos cerros vamos a colocar torres con dispositivos que van a generar energía. No quiero comprarle porque aquí está su casa y aquí vive usted. Yo no le quiero comprar su lote. Yo le quiero alquilar una parte. Quiero que usted me alquile una parte. Además de que me va a alquilar esa parte, yo le voy a pagar un alquiler mensual. A mí me interesa que usted, su hijo, su yerno, su primo, su sobrino, el que tuviera edad y capacidad de hacerlo, se encargue del mantenimiento de la torre, por lo cual le voy a pagar un sueldo. Pero además, todos ustedes, los
de los terrenos donde vamos a poner las torres van a ser socios minoritarios, pero socios al fin de la empresa. Y van a recibir anualmente una parte de las ganancias que esto genera. Todo el mundo se puso a hacer cola para firmar. Estoy haciendo el resumen. Esta negociación llevó años y hubieron varios que no estaban en contra y no. Pero ahí no había engaño ni era aprovecharse. Al contrario, les pagan alquiler, les pagan un salario y todavía les dan beneficios a fin de año. Estaban encantados. Y esa es una forma inteligente de gobernanza en el uso de recursos naturales. Ahora, por cierto, ese proyecto es propiedad de un grupo nacional guatemalteco, Corporación Multiinversiones. Ahí se las dejo. Como siempre, recuerde, vaya, revise. Todo esto que le cuento está documentado. Haga una hemerográfica y va a haber algunos elementos que a mí se me hayan podido escapar. Es viernes. Ha sido una semana larga. Yo en realidad ya me encuentro incluso con la voz agotada. Me gustaría, si no hay más dudas o preguntas, pues despedirme de ustedes y desearles un buen fin de semana. Gracias, licenciado. Pase buena noche y buen fin de semana. Feliz noche, Lick. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche, gracias. Gracias, Lick. Feliz noche. Hasta luego, que estén muy bien. Feliz fin de semana, licenciado. Igual para ustedes, gracias. Don Carlos no puso su asistencia, qué barbaridad, hombre. Es que se me apagó la compu, Lick, y se borró. Está pasando, hombre. Pero bueno, aquí el tema es prestar atención. Sí, Lick, gracias. A usted. Licenciado, acerca de prestar atención. Sí, Mario. Aquí demostrando que falla uno a veces. No, solo para preguntar, el segundo horario es Salón 207, ¿no? No, el segundo horario es Salón 203. Entonces he estado ingresando mi asistencia incorrectamente. 207A es de 5:30 a 7. Entiendo. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Muy bien. Igualmente, que estén bien. Adiós, don Luis Montúfar debe estar viendo. Y yo lo estoy conectado. Ay, Dios. Ya se fue. Dios, don Luis. Vaya. ¿Qué te pareció?